Pues primero que nada agradecerles por este espacio a la Asociación de Estudiantes de Política. Eh, a veces, pues, como bien mencionaba el compañero al inicio, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos de alguna forma es ser un movimiento político que piensa desde lo alterno, ¿verdad? Desde la subalternidad, que se piensa de manera un poco diferente a como estamos acostumbrados a hacer política tanto en Guatemala como en el mundo occidental a nivel general, ¿verdad? Que este tema pues de la dominancia del tema del liberalismo y el progresismo político, lo que nosotros buscamos dentro del movimiento es pues pensar de manera diferente o de manera alternativa, analizar la realidad de forma alternativa y también en ese proceso buscar transformarla, ¿verdad? Entonces, a partir de esto es de que surge entonces el tema de la organización, la importancia de la organización. Pero primero, yo les quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Si ustedes alguna vez se han organizado con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio en este caso, ¿verdad? Con sus vecinos, por ejemplo, con otros jóvenes, con otras mujeres, o sea, no sé si ustedes alguna vez se han organizado de alguna manera. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Y de qué forma? A ver, lo primero que se me viene a la mente han sido así como pequeñas organizaciones. La verdad es que no ha sido de mayor impacto, pero como el juntarse durante manifestaciones, se juntábamos juntos al colegio, no era mucho. Pero por ejemplo, creo que lo que más se me viene a la mente es una vez que durante un momento muy difícil en la vida escolar, en la que una chica trans la sacaron por ser trans, nosotros como de los de básicos nos juntamos, nos organizamos para ver stickers, cosas en contra de este tipo de cosas. Y la verdad es que fue mi primera experiencia como así, una organización más formal. Y fue algo así como, o sea, Ok, está uno bien. nota como la importancia de buscar una actividad que apoye los mismos ideales que tú y que apoye, o sea, visibilizarse y ponerse en contra de las cosas que no queremos hacer. Ok, gracias. Ese es un excelente ejemplo porque justamente esto que mencionas, ¿verdad? Que se organizaron por una compañera que era una persona trans, ¿verdad? Y se le echó, se le expulsó por el simple hecho de ser una persona trans, ¿verdad? Y pues bueno, ya basados en las dos respuestas que nos dieron ahí los compañeros, muchas gracias. Podemos pasar entonces a lo que nosotros entendemos por organización, ¿verdad? Yo quisiera cimentar y hacer, puntualizar en lo que mencionaba aquí el compañero con respecto a que se unieron, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Organización quiere decir unidad, ¿verdad? Unidad de personas, en este caso, es un colectivo, son varias personas las que se juntan con un propósito, con un fin, con una idea similar para, pues, al momento de organizarse, tratar de concretar o materializar las distintas ideas o las distintas exigencias que se puedan tener sobre un tema en particular o varios temas también podrían ser, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto y diciendo que la organización es unidad, podemos decir también que la organización es fuerza, ¿verdad? Pero ¿por qué es fuerza? ¿Por qué es importante unirnos? Pues esta idea de siempre, ¿verdad? De que dos cabezas piensan mejor que una. Pues imagínense si somos 5, 10, 15, 20, 25, 100. Claro, también ahí surgen algunos problemas que se tienen que ir resolviendo en el camino, como el hecho de que pues podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero somos seres humanos, ni siquiera dos personas que piensen parecido vamos a estar totalmente de acuerdo todo el tiempo, ¿verdad? Pero precisamente esos son los obstáculos que la organización intenta de alguna manera también ir derribando o ir atravesando para lograr algún fin en concreto. También está pues que en este caso, como bien mencionaban ahí, es una unión de personas. Lo que se busca con la organización, en última instancia, es crear comunidad, ¿verdad? Crear colectivos, colectivizar, en este caso, las ideas, colectivizar las acciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo siendo Sergio Cano, ¿verdad? Llegue un día al parque solito y pida la renuncia, pongamos un tema coyuntural actual, de Consuelo Porras, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Llego yo y digo, sí, fuera Consuelo Porras, ya no la queremos en el MP. Pero ya no la queremos, digo yo, pero solo estoy ahí parado solito, ¿va? Con un megáfono, no tiene mucho sentido, ¿va? Así este loquito que está haciendo acá. Pero si ya llegamos 10 personas, ¿verdad? Ya es diferente. Si ya llegamos 15, o lo que acaba de pasar con los 100 días de resistencia de los distintos pueblos originarios frente al MP, que eran grupos grandes de personas que ya tienen un peso significativo, ¿verdad? Y esto como poniéndoles un ejemplo a nivel coyuntural, algo muy reciente que nos acaba de suceder en Guatemala, ¿verdad? Y pues también haciendo énfasis en lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Este tipo de organizaciones o la organización puede surgir para realizar algún proyecto,
con algún tipo de exigencia detrás, ¿verdad? Generalmente en Guatemala los grupos que se organizan tienen algunas exigencias históricas detrás, ¿verdad? Generalmente la organización también surge como una forma de respuesta ante el Estado y ante los abusos tanto del Estado como de empresas privadas a organizaciones históricamente vulnerables, ¿verdad? Puedan ser personas en situación de pobreza. En Guatemala el tema racial es poderoso también al momento de definir eso, ¿verdad? Los pueblos originarios en áreas rurales son los más marginados. Y a partir de esto surge la organización como una forma de hacerse escuchar, como una forma de hacerse ver, y que esta es precisamente la importancia que nosotros tenemos o que valoramos a partir de la organización. Además de que, como les digo, es una forma de resistir también, consideramos nosotros, bajo nuestra perspectiva, al individualismo capitalista, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en este sistema en el que nos dicen, pues miren, es que si ustedes se esfuerzan van a dejar de ser pobres, ¿va? El pobre es pobre porque quiere, nos dicen a nosotros toda la vida, de muchas formas diferentes, no necesariamente así, pero lo dicen de muchas formas. Y entonces nos damos cuenta de que esa es una forma de fomentar el individualismo, el de que yo puedo, ¿verdad? Yo soy, yo puedo, pero en realidad, si nos unimos y si tratamos de romper con este individualismo y nos volvemos colectivos, estamos de alguna forma yendo también en contra del sistema, ¿verdad? Organizando de formas en las que no nos enseñaron a organizar, lo cual también lo hace bastante difícil, ¿verdad? Y que pues para ir cerrando también yo con esta parte del tema, yo creo que tenemos ejemplos históricos de organización. Codeca es uno de estos ejemplos, ¿verdad? Ahora pues nosotros intentamos llevar de alguna manera y de levantar el proyecto de las juventudes, que consideramos que también nuestras exigencias en este momento histórico en Guatemala son particulares, ¿verdad? Somos jóvenes, somos estudiantes, pero ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, hay falta de trabajo, hay falta de oportunidades, incluso a la hora de estudiar hay problemas en movilización, por ejemplo, yo no sé cómo le hagan ustedes para llegar, puede que tengan carro propio, puede que se muevan en transporte público, o sea, hay muchas formas, pero ¿por qué no podríamos tener un sistema eficiente de transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Un bus que nos cueste un quetzal para llegar a cualquier lado de la ciudad, que por supuesto hay ejemplos como el del Transmetro, pero no te lleva precisamente a todos los lugares de la ciudad que nos gustaría a todos y a todas, ¿verdad? Y que, pues basado en estos, como les decía, el ejemplo de la organización, de ejemplos históricos de la organización y de los logros que han tenido, podemos decir que son algunas revoluciones de carácter socialista, por ejemplo, ¿verdad? La propia revolución bolchevique hace un siglo, ¿verdad? Movió los cimientos del mundo entero y a la fecha es algo de lo que seguimos hablando y de lo que seguimos estudiando en la actualidad, porque lograron cambios tales que aún son un ejemplo para aprender, tanto a nivel organizativo como a nivel narrativo e ideológico también, ¿verdad? Pero esos temas los van a ampliar mis compañeros posteriormente, ¿verdad? Porque pues, solo para ir cerrando y también para darle paso a la compañera Sandra Chínico, podemos decir que en Guatemala entonces tenemos un estado de carácter colonial, ¿verdad? O sea, tenemos muchas características coloniales, un proyecto de la inización, de que todos hablemos español, tratar de homogenizar la cultura. Es un estado patriarcal también, generalmente o principalmente dominado por hombres, ¿verdad? Y un estado, por supuesto, capitalista y burgués, ¿verdad? Es un estado que sirve a los intereses de una clase en particular, que es la clase dominante del país, ¿verdad? O sea, no es lo mismo nosotros que podemos ser, incluso algunas capas medias, ciertamente privilegiadas en algunos aspectos, pero que no nos comparamos a la riqueza que pueda tener, por ejemplo, Dionisio Gutiérrez, por ponerles un ejemplo muy básico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que surge la organización también con una forma de exigirles a estas personas que se cumplan nuestras exigencias y nuestros derechos. Pero este tema del Estado colonial y el capitalismo se los va a ampliar la compañera Sandra Chínico. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación, también a quienes organizaron este espacio y también agradecerles a ustedes su interés, ¿verdad? Creo que es necesario que podamos escucharnos y también con la disposición de poder conversar, ¿verdad? Yo creo que hay alrededor de Codeca una serie de ideas que han estigmatizado, que también quizás ustedes, bueno, yo sé que ustedes seguramente usan redes sociales, ¿verdad? Y se han dado cuenta de la cantidad bueno, de un discurso de odio también que ha habido en contra de nuestra organización y también
ha habido pues todo un proceso sistemático en contra de la organización que hace que la situación de Codeca pues sea complicada, ¿no? Ustedes quizás han escuchado, han habido personas perseguidas, criminalizadas, asesinadas también, y por eso consideramos que estos espacios donde podemos también escucharnos y vernos, pues es algo muy importante, porque en principio creo que en Guatemala ha habido toda una construcción en contra de cualquier proceso que atente, ¿verdad?, contra los privilegios, pues es atacado con ideas de radicalismo o de que se cierra, una organización se cierra y que no quiere, ¿verdad?, dar a conocer su trabajo o ampliarse. Entonces yo creo que por eso también hoy esta oportunidad de que puedan conocernos, ¿verdad?, de que puedan escuchar de nosotras y nosotros de cuál es el trabajo de la organización, que es lo que les compartía Sergio hace un momento también, ¿verdad? Es una organización que tiene más de 30 años, que tiene un origen pues campesino, pero también ha habido una necesidad de que esta lucha sea mucho más grande, porque sabemos que los pueblos originarios somos parte de este territorio al que ahora le llamamos Guatemala. Sin embargo, también reconocemos que existen otros pueblos y que cuando hablamos de opresión, de exclusión, no son únicamente los pueblos originarios, sino también el pueblo mestizo, el pueblo ladino, el Xinca, garífuna, afrodescendiente, que todavía pues es ahí digamos, pueblos y comunidades que no son completamente reconocidas. Ustedes recordarán que el pueblo Xinca, por ejemplo, es reconocido hasta a partir de los acuerdos de paz. Entonces, les menciono esto porque pues parte de lo que quisiera compartirles es esto, ¿no? Hay una necesidad de transformar el modelo político. Cuando hablamos de Estado colonial, estamos dando un marco de referencia al respecto de que estos 500 años, que justo este año, ¿no?, se cumplen 500 años, que no es una celebración, es una conmemoración, porque no tenemos nada que celebrar a 500 años de la llegada de Pedro de Alvarado, y que entonces podemos imaginar también que el proceso social y político fue determinado por ese momento de la invasión. Entonces, nos importa mucho hablar de la historia, porque si no reconocemos lo que ha pasado, difícilmente vamos a ver la necesidad que tenemos que cambiar. Y en ese sentido es que ustedes saben, pues entiendo que quienes están aquí estudian ciencia política o ciencias políticas, y en una ciencia como esta es fundamental la historia. Pero yo no sé hasta qué grado realmente conocemos la historia o qué historia nos dan al respecto de lo que ha pasado en Guatemala. 200 años de república no es suficiente, ¿no? Porque además las características de posesión de la tierra, de desplazamiento forzado, de genocidio, por ejemplo, han sido prácticas que desde la invasión colonial hasta ahora se siguen viviendo. Ustedes saben, ahorita se está desarrollando un juicio por genocidio, del que lamentablemente se sabe muy poco. Quizás el más mediático fue el que se llevó en contra de Ríos Montt, que justo ayer se cumplieron 11 años, ¿verdad? Sin embargo, en este mismo momento se está desarrollando otro juicio que es por el caso también de la población Ixil. En este caso, pues es Benedicto Lucas García. ¿Y por qué menciono esto? Porque, digamos, estamos hablando de si bien se puede hablar de Guatemala, pues de democracia, realmente la democracia que tenemos aún tiene todas estas características de segregación, de racialización, de despojo, de desplazamiento, por ejemplo. Las comunidades originarias, lamentablemente, hasta hoy, su condición de vida es paupérrima. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué democracia? O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿A quién le beneficia esa democracia? ¿Y qué pasa si, digamos, el modelo político, y por eso seguimos hablando de criollos, por eso seguimos hablando de racismo también, que es una situación que afecta a la mayor parte del país, de las personas que habitamos ahora el país, ¿verdad? Y cómo entonces este modelo de Estado, ¿por qué decimos que es colonial? Porque sigue basándose en una jerarquización racial, porque al final, cuando se mantiene esa estructura jerarquizada, lo que hace es que justifica o legitima el hecho de que hayan poblaciones inferiores para que éstas estén sometidas al trabajo aún esclavizado. Entonces, en este sentido es el hecho, por ejemplo, de que el modelo económico en gran parte se sostenga en el extractivismo, ¿verdad? Que es un modelo colonial. Recordemos que lo primero que los españoles vienen a hacer a estos territorios es instalar o imponer la minería, por ejemplo. Y en este tipo
de modelo, de parte del modelo económico, pues hemos visto esto. ¿Qué implica? Implica quitar la tierra, implica deshacer la identidad y la cultura, implica también someter a la gente a una condición de vida muy mala, y además hasta hoy este tipo de situaciones que tenemos, que la mayor parte de la gente no puede tener acceso a los derechos básicos. Y cuando digo básicos, pues sabemos que es, ¿verdad? Vivienda o acceso a la tierra. Tampoco a educación, salud, energía eléctrica, por ejemplo, que ya es una necesidad fundamental. No puede ser posible que al lado de mi casa, en una comunidad, esté la hidroeléctrica, por ejemplo, y que yo no tenga energía eléctrica, pero que para que esa hidroeléctrica exista, deshacieron mi comunidad, la desplazaron, nos militarizaron. Y esta situación es algo que todavía se vive en distintas partes del país. Entonces, el modelo de Estado colonial es segregador, es monocultural. ¿Por qué? Porque reconoce la existencia únicamente de una cultura, que no es que sea la criolla, pero es eso ladino que se construyó, pero que lamentablemente, aun cuando la condición de los ladinos no sea la misma que la de los criollos, ustedes van a poder encontrar en la historia cómo es que se crea intencionadamente para que esté en contra de los pueblos originarios por su racismo, aun cuando no tenga una condición de vida distinta, ¿no? Tan distinta. Entonces, en ese sentido es que vemos que el Estado colonial no se puede reformar, porque estamos hablando que el origen, la base, tiene esta construcción que es racista, patriarcal, misógina, monocultural, genocida, ¿no? Porque tiene tendencia al genocidio, homogenizadora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que digamos hasta ahora, por ejemplo, quizás se ha podido tener apertura en ciertas cosas, pero siempre domina el proceso ladinizador, ¿no? Ustedes han visto, o sea, por más que la Constitución diga que reconoce otras lenguas vernáculas, el idioma oficial sigue siendo español. Aun cuando, digamos, hay reconocimiento de múltiples culturas, no es, o sea, digamos, no es suficiente que solo se diga en la Constitución si las condiciones de vida no nos ponen en las mismas condiciones. Entonces es por eso que creemos que no se puede solo hacer ciertas reformas, es necesario construir otro modelo. ¿Y eso es posible? Sí es posible, lo único es que es difícil pensar otra cosa cuando hemos crecido solo en una manera, ¿no? Pero también es complicado querer cambiar las cosas haciendo las cosas de la misma manera. Y en ese sentido es eso, ¿no? Estamos reconociendo que Guatemala es un país que aún sigue invadido, que aún sigue dependiendo lamentablemente mucho de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país colonizador, que ustedes saben que ahora, en este momento, cuando se supone existen más mecanismos sobre derechos humanos, frente a nuestros ojos se está cometiendo otro genocidio, que es como lo que está pasando con Palestina. Pero a veces decimos, pues si lamentablemente ni siquiera podemos reconocer el que ha pasado aquí, pues cómo vamos a reconocer lo que ha pasado en otros lados, ¿verdad? Y con esto voy terminando, que es que el hecho, por ejemplo, también de que el sistema económico está marcado por la exclusión, que los pueblos originarios, por el mismo racismo que existe, estamos siempre subyugados, ¿no? A hacer trabajos de servidumbre, además de la exclusión, del despojo sistemático. Porque si ustedes recordarán, es como aquel estudio del ICEFI de hace unos años, donde hace y mide, ¿verdad?, cuánto es la inversión del Estado en pueblos originarios o pueblos indígenas, como se suele llamar, y cuánto es la inversión en los mestizos o los ladinos. Y la diferencia no la estoy inventando yo ahorita, ¿no? O sea, hay una diferencia hasta en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Estado y su institucionalidad ha generado condiciones de segregación y de exclusión. Por lo tanto, no podemos esperar que desde ahí mismo, con el mismo modelo, cambien las cosas. Entonces, ¿qué proponemos? Que es necesario cambiar de modelo político y que esto nos pueda llevar también a un cambio social, porque necesariamente tiene que pasar por eso, un cambio social que nos mueva del individualismo, por ejemplo, que nos haga ver la necesidad de organizarnos en las distintas situaciones, porque no es lo mismo la urbanidad, ¿no?, que lo comunitario. Lamentablemente, en la urbanidad hay mucho de ese individualismo, esa separación con el entorno. Difícilmente nos preguntamos cómo tenemos todo lo que tenemos y cuál es el costo, ¿no? La misma ciudad está sentada sobre el despojo de la población pocom, pues ustedes ya saben, durante ese proceso colonizador, y ahora esas poblaciones originarias son las que viven en la periferia. Entonces, si no conocemos nuestra historia,
Pues sí, es cierto, la volvemos a repetir. Y esto es algo que estamos viendo ahorita, cómo incluso el sistema educativo ha insistido mucho en la desmemoria. ¿Para qué? Para que los procesos vuelvan a ocurrir y que no seamos capaces de identificar a los personajes, a los procesos y a las ideologías también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cambiar el modelo de Estado, es pensar en un Estado que no esté caracterizado por todo esto que les he dicho, ¿no? Sino que tenga otra forma de estructurarse, donde sí, más que el discurso de la Guatemala de los 4 pueblos, porque personalmente creo que seguir diciendo solo mayas o solo ladinos, solo 4 pueblos es una forma muy restringida de ver la diversidad de más de 20 culturas distintas que habitan ahora Guatemala, y que entonces esto puede hacerse una construcción lo más colectiva que se pueda, lo más acorde a nuestras necesidades, y que principalmente, lamentablemente también, implica un proceso complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de privilegios. Y ustedes han visto cómo históricamente, pues, ¿quién quiere perder privilegios si eso le ha permitido vivir de la manera en que vive? Entonces, la alternativa, pues, podemos hablar de Estado plurinacional, que es lo que Codeca plantea, ¿verdad? Ahí podemos, bueno, ahí ya será también las compañeras y los compañeros, o se puede ampliar cuál es el sentido del Estado plurinacional. Sin embargo, considero que uno de ellos es poder contrarrestar esta situación que ustedes saben que está pasando ahorita, ¿no? Que es una democracia que no nos beneficia a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto. También agradezco mucho la invitación de parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Eh, Muy bien, como decía Sandra, ella ya explicó un poco sobre cuál es el problema. Creo yo que todos lo entendemos muy bien porque todos lo vivimos también. Eh, y así como ella mencionaba también, Codeca tiene una propuesta para una propuesta, no, tal vez no me gusta mucho decir cómo es la solución del problema, pero sí es el camino que hay que seguir o que nosotros creemos que tenemos que seguir todos y todas, que es, como muy bien ella decía, el Estado plurinacional. Esa, así en resumen, es la propuesta que tiene Codeca, el Estado plurinacional. Creo yo que es, así solo mencionando la palabra Estado plurinacional es un poco difícil de entenderlo. Eh, Así como mencionaba Sandra también, las condiciones actuales vulneran prácticamente a toda la población y no, o sea, no se necesitan pequeñas reformitas o pequeños cambios para cambiar todo ese problema estructural que hay en el Estado. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es, por ejemplo, cuando hay una manzana podrida, la manzana podrida pues está podrida y le salen gusanos. Muchas veces y otras propuestas vienen y dicen, lo que hay que hacer es quitarle los gusanos a la manzana podrida. Le quitamos un gusano, le puede salir otro, le quitamos el otro y le vamos quitando los gusanos y luego nos comemos la manzana. Pero no nos podemos comer esa manzana, porque la manzana está podrida. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar esa manzana. No hay otra alternativa, hay que tirar la manzana podrida. Y bueno, y si queremos comer manzanas, pues venir y comprar otra ya que no esté podrida, nueva, limpia. Y eso es lo que se quiere. Eso es el Estado plurinacional, una nueva manzana, no la podrida. Creo yo que para entender un poco más esto, y así como dice Sandra, algo que nos ayuda mucho para entenderlo es ir un poco a la historia. Yo les quiero contar un poco de cuál es la historia de Codeca y por qué Codeca piensa como piensa y lo hace. Porque en 1992, un grupo de campesinos en una finca, ellos ganaban al día 1.50 quetzales. Eso es demasiado poco. Y podemos decir, bueno, es que las condiciones en aquel entonces todo era un poco más barato y todo, pero aún así era muy poco. Ellos vienen y dicen, no nos alcanza. No podemos ganar 1.5 quetzales al día. Necesitamos ganar más. Y por ejemplo, puedo venir y nosotros todos aquí somos de esa misma finca, todos ganamos 1.5 quetzales al día. No nos parece, pero solo soy yo el que va con el patrón y le dice, no quiero ganar 1.5 quetzales al día. ¿Qué va a hacer el patrón? Uno, no me va a recibir.
Dos, si me recibe, me escucha y me va a decir, ah, bueno, y ya. O tres, el patrón es de esos patrones así exigentes, feos, malos, que como todos, la verdad. Eh, y me va a decir, ah, te estás quejando por venir a decir que querés ganar más. Mira, anda a buscar trabajo a otro lado, despedido, que es lo más común en Guatemala. Entonces, ellos se dieron cuenta de que si solo era una persona la que venía e iba a exigir un aumento de salario, no se iba a lograr nada. Lo que iba a lograr es de que uno por uno se iban a ir yendo de la finca y luego iban a contratar a más personal, entonces no se iba a llegar a nada. ¿Qué hicieron ellos? Que aquí en esta parte de la historia entra el compañero Mauro Bay, que es el fundador de Codeca y el coordinador general actual de Codeca. Ellos no fueron a exigir, un pequeño grupo no fue a exigir que se les aumentara el salario, fueron todos. Todos los trabajadores de la finca fueron y le dijeron al patrón, queremos un aumento de salario y ahora queremos ganar 5 quetzales al día. Como eran todos, el patrón obviamente no vino y se puso, ah, los despido a todos, porque si despedía a todos, pues ya no iba a producir, él ya no iba a ganar. Gracias a eso, y es lo que muy bien mencionaba Sergio, esa organización que existió ahí para ir a exigir unas mejores condiciones, se logró y el logro que tuvieron fue no ganar 5 quetzales al día, pero sí ganar 3. O sea, el doble de lo que ganaban. Y eso ya es algo, ya es demasiado. Porque bien pudo haber dicho, no, va, 2 quetzales. No, 3 quetzales. El doble de lo que ganaban antes. Entonces es un gran ejemplo de el poder que tiene la organización. Y eso va muy amarrado también a la propuesta del Estado plurinacional y el buen vivir. Luego estos compañeros, que los fundadores de Codeca fueron 17 campesinos, semianalfabetos algunos, otros que no sabían ni leer ni escribir, se dan cuenta del poder que se puede tener al momento de organizarse y empiezan a ir a las demás comunidades a organizar, a ir a organizarlos, a decirles, miren, si nos unimos todos, podemos lograr mejores condiciones. Y empiezan a hacer ese trabajo, empiezan a hacer ese trabajo. Luego se dan cuenta de que en Guatemala las condiciones sí son muy duras y, por ejemplo, así como mencionaba Sandra, el tema de la energía eléctrica, que creo yo que es un ejemplo que persiste hasta la actualidad, las condiciones de ese servicio de energía eléctrica en las comunidades eran demasiado, pero demasiado obsoletas. Prácticamente no existía un servicio de energía eléctrica y si existía, llegaban facturas al mes de 500 quetzales. 500 quetzales para campesinos que al mes muchos, la mayoría, no ganan 500 quetzales. Entonces, ¿cómo iban a pagar esa factura? Cuando ellos en sus casas tenían un foco de luz, pero les llegaban facturas de 500 quetzales. Entonces, es un gran problema. La solución, la organización. ¿Qué pasa? Se organizan y ellos pueden decir, bueno, nos organizamos y lo que vamos a hacer es ir a poner una denuncia al Ministerio Público o nos vamos a ir a quejar, vamos a hacer una manifestación. Pueden poner la denuncia, pueden ir a las instituciones que llevan todo ese tipo de casos y ahí es donde se dan cuenta que eso no importa, porque puedes poner la denuncia y el Estado en su totalidad, ¿de quién se pone de lado? ¿De ellos o de la empresa? Y ellos se dieron cuenta yendo a muchos lugares que siempre se ponían del lado de la empresa. Y se preguntan, ¿por qué? Si nosotros somos el pueblo. ¿Por qué ellos siempre se van por ese lado? El lado de la empresa, de los empresarios. Y es muy bien como decía Sandra, porque existe un sistema y existe un Estado. Y por ejemplo, si yo vengo y en este foro yo decido de qué se va a tratar el foro, yo, solo yo, decido de qué se va a tratar el foro, cómo se va a hacer, en dónde se va a hacer, cuánto va a durar. Entonces yo hago el foro. Entonces yo estoy haciendo un foro para mí. Y luego los invito a ustedes y todos ustedes tienen que estar de acuerdo. Pero no es así, porque nunca les consulté, solo, bueno, el foro va a ser así, 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 las cosas van a ser así. Todos tienen que estar de acuerdo, ni siquiera les pregunto. Y más de alguno no va a estar de acuerdo, hubieran dicho, no, yo tal vez lo hubiera hecho diferente, hubiera hecho esto así o esto allá. Así es como funciona el Estado actual de Guatemala. Fueron un pequeño grupo que muy bien, desde la invasión, como decía Sandra, un pequeño grupo el que hizo
el Estado de Guatemala. Y no lo hicieron para todos, lo hicieron para ellos. Y era lógico y era obvio. O sea, ellos iban a hacer un Estado para ellos. No, ellos no se iban a poner a pensar, ay, pobrecitos los pueblos, hay que hacerles un Estado también, hay que incluirlos, que vengan y todos consensuamos y llegamos a la idea de Estado que todos queremos. No, o sea, desde la invasión se vio que ellos no venían para eso. Ellos venían a hacer un Estado para ellos. Y es el Estado actual que tenemos, un Estado para pocos, no para todos. Codeca se da cuenta de esto con muchos ejemplos y entonces dice, el Estado está podrido, no, y la manzana, si la manzana está podrida, hay que tirarla. Entonces, este Estado hay que derrumbarlo. No vamos a hacer reformas, no queremos reformas, porque la base, la esencia de este Estado no es nuestra. No, nunca se nos preguntó y nosotros no estamos de acuerdo con nada, porque este Estado fue hecho para ellos, de ellos para ellos, no para nosotros. ¿Qué hay que hacer? Un Estado para nosotros. Y esa es la propuesta del Estado plurinacional. Plurinacional también porque recordemos que en Guatemala no solo existe un pueblo, existen muchos pueblos, más de 20 idiomas, eh, y entonces no somos una burbuja, por ejemplo, como muchas veces se ve, de que solo es la capital, o como bien decía Sandra, solo lo ladino, lo que existe en Guatemala, cuando no es así. Hay más pueblos y hay diferentes costumbres, culturas también dentro de Guatemala que se tienen que tomar en cuenta y que se excluyen sistemáticamente. Obviamente, esto quiere decir de que hay un sistema que lo provoca. No voy a ahondar mucho en el tema del sistema, eso lo va a explicar un poco la compañera aquí, pero eso es el Estado plurinacional, un cambio total desde la raíz, un cambio estructural de todas las condiciones, de todo el aparato estatal, que ustedes sabrán que muy bien que el gobierno no es lo mismo que Estado, sino Estado es una cosa más amplia. Entonces, Codeca no propone solo un cambio de gobierno. Ah, bueno, vamos a llegar al gobierno, el gobierno es diferente. No, propone un cambio de Estado. Y también para eso, que la definición que se tiene en Codeca de Estado es una organización política y jurídica de un pueblo. Entonces, si ya tenemos la idea de que hay que cambiar lo político, esa organización política. ¿Cómo cambiamos lo jurídico? Y aquí viene la segunda parte de la propuesta de Codeca, que es la Asamblea Constituyente. Dentro de las reglas de este Estado, pues dice de que si querés cambiar la Constitución, tenés que hacer una Asamblea Constituyente. Y nosotros queremos cambiar la Constitución, porque si queremos cambiar el Estado, hay que cambiar la Constitución. Es como lógico, ¿verdad? Eso es el Estado también. Entonces también se tiene la propuesta de una Asamblea Constituyente popular y plurinacional. Popular porque se incluye a todos los sectores y plurinacional porque no se va a olvidar a todos los pueblos de Guatemala. Eso es, y también con el tema del buen vivir, es un tema bastante amplio, donde creo yo que todos lo podemos discutir, pero es un tema de que, por ejemplo, si se cambian las condiciones no se van a cambiar para un pequeño grupo, sino para la mayoría. Entonces van a ser condiciones para todos. Y esas condiciones nadie sabe cómo van a ser, sino todos las tenemos que construir, porque una parte vital y muy importante para lograr el Estado plurinacional es la organización de los pueblos. Un Estado plurinacional es imposible, no se va a lograr si los pueblos no están organizados. Entonces, son los pueblos organizados los que van a construir el Estado plurinacional y por ende van a construir esas mejores condiciones para ellos mismos, porque ya no van a ser este pequeño grupo de ricos los que deciden para todos, sino todos los que vamos a decidir para todos. Eso es muy diferente y cambia totalmente todas las dinámicas. A veces es un cambio bastante, se podría decir, un poco radical y que va mucho más allá, pero es lo único que nos han dejado hacer. No podemos hacer nada más. Si de verdad queremos resolver los problemas, es la única alternativa que tenemos. Y como muy bien decía Sergio, es organización. La organización es primordial y es el primer paso que tenemos que dar para la construcción del Estado plurinacional y el buen vivir. Entonces, por eso uno de los llamados que siempre hacemos y queremos hacerles a ustedes también es de que nos organicemos, de que nos unamos, empecemos a platicar, a conversar sobre qué es lo que queremos y a ver cómo, pues ahí sí construimos nosotros mismos, desde la juventud también, el Estado que queremos, que es algo nuevo, algo totalmente distinto y no son pequeñas reformas a lo actual, porque sabemos que la esencia de esto está podrido y lo podrido no es para comerlo, sino para tirarlo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias otra vez por permitirnos este espacio. Ya platicaron nuestros compañeros sobre la organización,
sobre lo que es, hicimos un pequeño recorrido sobre lo que es el colonialismo, ¿verdad? Lo que fue, bueno, lo que sigue siendo el colonialismo, eh, el Estado plurinacional, qué es el Estado, qué es el buen vivir, pero para todo esto existe una forma de estudiarlo más rigurosamente. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el materialismo histórico, o mal o bien llamado marxismo, ¿verdad? El materialismo histórico es una teoría desarrollada precisamente por Karl Marx y Friedrich Engels, que pues estudia las formaciones sociales en la sociedad, sus orígenes, su desarrollo, a partir de las clases sociales. Estas clases sociales y sus interacciones sociales están determinadas por lo que él llama los medios de producción, ¿no? Esta teoría tiene como base lo que es la dialéctica materialista y hace un estudio de la periodización de la historia por medio de los modos de producción. Me gustaría preguntarle si alguno de ustedes conoce cuáles son o alguno de los modos de producción a lo largo de la historia. Pues, también depende un poco del autor, del marxismo, pero los clásicos, los principales son la comunidad primitiva, Ujú. el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Luego ya quedan y ahí está el despotismo hidráulico, o lo que Marx llamó el modelo de producción asiático. Asiático. Sí, correcto. Cabal, como te decís, los principales son estos que mencionaste. Estas formaciones sociales, para ampliar un poquito más, cada la respuesta que diste, muchas gracias. En la sociedad primitiva, pues se caracteriza porque es el momento más temprano de la sociedad, ¿verdad? Es, en este tipo de organización, la subsistencia se basaba en la caza, la recolección, la pesca, y no existía un excedente de producción, ¿verdad? Luego pasamos a lo que fue el esclavismo. Esto se caracterizó por las principales clases que eran pues el esclavo y pues el dueño de los esclavos, ¿verdad? Estas personas eran forzadas a trabajar eh, y pues eran considerados propiedades de sus amos, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es el feudalismo, como bien comentaste, que se basa en la relación entre el señor feudal y los siervos. Los señores son dueños de la tierra y los siervos están obligados a trabajar su tierra a cambio de un poco de seguridad, ¿verdad? Y pues es trabajo forzado. Luego pasamos a lo que es y en lo que vivimos, que es el capitalismo. Este se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, comprendiendo medios de producción como es, bueno, en este mundo industrializado, lo que son las fábricas, la tierra y la mano de obra. La clase capitalista, que es la burguesía, explota a la clase trabajadora, ¿no? Al proletariado. También existe el socialismo, como desde la concepción materialista histórica es superior al capitalismo, ¿no? ¿Verdad? Pasa después del capitalismo. En esta la gran diferencia es que la producción es planificada y no es con la intención de extracción de plusvalor, ¿verdad? No es con la intención de acumular ganancia, sino para satisfacer necesidades sociales. También dentro de estos modelos de producción existen otras clases sociales, ¿verdad? Pero las que mencionamos son pues precisamente las clases sociales que en su lucha, en su contradicción, ¿no? Como lo dictamina la dialéctica materialista, hizo ese cambio, ¿verdad? Em, en distintos momentos de la historia han habido todos estos procesos de cambios, ¿verdad? Como bien decía Sandra, para poder siquiera discutir cómo llegar a hacer un cambio, o como decía Gabriel, ¿verdad? Necesitamos cambiar de manzana, pero si no conocemos bien la manzana en la que estamos, pues no podemos siquiera plantear de que la manzana está mal, ¿verdad? Y pues para esto les quería hacer una pregunta. ¿Conocen algún cambio social que haya sido impulsado por la lucha de clases? Puede ser en Guatemala, en Europa, en Asia, en donde tú creas. En Guatemala también unos cuantos, por ejemplo, toda esta lucha organizada al principio para que se reconociera lo de la militancia de los negros, que fue un proceso muy fuerte y muy difícil, que costó que se lograra, o las movilizaciones sociales de 2015, pero ya entrando dentro de lo que es la propia lógica revolucionaria sería la
del 20 de octubre del 44, que fueron los sectores populares, los sindicatos, por ejemplo, lidados por Silverio Ortiz, si mal no recuerdo, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la San Carlos, dirigidos por, no me recuerdo el nombre, pero él tiene un libro, y los ciertos sectores del ejército que están en contra del Guillermo, que se juntan para derrocar a Ponce Valles y establecer un gobierno democrático. Perfecto. Sí, como me parece perfecto tu ejemplo y como decía Gabriel, aquí me murmuró prácticamente, de hecho, la tesis en el materialismo histórico es que la lucha de clases es precisamente el motor de la historia, ¿verdad? Como vemos, los procesos históricos de cambio han sido desarrollados a partir de la organización de una clase en contra de la otra, ¿verdad? Pero esta es la cuestión como más histórica y social. Pero para comprender precisamente cómo se dan estos cambios necesitamos hablar de lo que es la dialéctica materialista, ¿verdad? Esta es una corriente filosófica que pues la desarrollan Marx y Engels, también luego la amplía un poco más el Lenin y Stalin. Es una manera de comprender la realidad, ¿no? Que los cambios sociales se dan a través de la primacía de la materia. Y para esto tenemos principios fundamentales. El primero es que todo está compuesto por materia. Según esta perspectiva, el mundo está integrado exclusivamente por materia, ¿verdad? Luego tenemos que la materia está en constante movimiento. No hay nada estático. Todo está en un proceso de cambio. Luego tenemos también la interconexión de fenómenos. Esa es muy bonita. Las cosas no existen de manera aislada, ¿verdad? No podemos ver solo nuestra burbujita de la manzana y en este momento tenemos que ver la manzana entera y el desarrollo histórico de la manzana, ¿verdad? Siguiendo un poquito el ejemplo que da el compañero. Ahora tenemos las leyes de la dialéctica, que también son tres. La primera es la unidad y lucha de contrarios. Todo fenómeno se desarrolla por la lucha interna de sus contradicciones, que es precisamente lo que tú platicabas. Luego tenemos la transformación de cambios cuantitativos en cualitativos, que personalmente es mi favorita, es muy bonita. Esta propone que los cambios pequeños y cuantitativos son los que sientan las bases para un cambio ya más significativo, ¿verdad? Un cambio cualitativo. Y como tercer punto es la negación de la negación, que es un proceso meramente dialéctico, donde pues cada etapa contiene en sí misma su propia negación. Después de este enredo, vamos ahora a la parte como más característica y en lo personal más bonita, considero el materialismo histórico, que es la estructura y la superestructura, ¿verdad? Que es justo lo que comentaba el compañero Gabriel. En esta sociedad tenemos un sistema, ¿verdad? Que es el sistema económico. Este vendría a ser la estructura. No sé si alguien podría decirme cuál es el sistema económico en el que vivimos actualmente. Pregunta de Kinder. Sí, en el capitalismo. Pues sí, en el capitalismo podríamos decir que esta es la estructura en la que nosotros vivimos. Y el materialismo histórico nos indica que es la estructura la que desarrolla las superestructuras, ¿verdad? En estas superestructuras podemos encontrar cuestiones como lo es la cultura, como lo es la música, la moda, y también cuestiones más determinantes y súper importantes de estudiar, como lo es, por ejemplo, el racismo, como lo es sigue siendo el colonialismo, como lo es el machismo, la homofobia, ¿verdad? Estas son cuestiones que produce el sistema capitalista para poder perpetuarse, ¿no? Esa es la parte dialéctica que comentábamos hace un segundo. En el capitalismo no podemos nosotros plantearnos un cambio a nivel social. Como bien comentábamos, es muy necesario un cambio a nivel social, político, jurídico, pero para esto y para poder perpetuar estos cambios en favor de pues, la clase social dominada, necesitamos un cambio en la estructura económica, ¿verdad? Necesitamos también un cambio económico, una revolución económica. Y pues esta es la importancia del materialismo histórico, ¿verdad? El enfoque en que las condiciones materiales, en el que la base económica y las superestructuras que esta produce no nos permiten poder pues dar un paso adelante, ¿verdad? Poder siquiera plantearnos cambiar de manzana. Entonces, quería comentarles a modo de conclusión
que pues el materialismo histórico es una ciencia, ¿verdad? No es algo que ya pasó, no es algo del pasado, así como el capitalismo pues sigue vigente, ¿verdad? O sea, no podemos plantearnos la superación de, de un, de un marxismo, por ejemplo, si las condiciones siguen siendo las mismas, ¿verdad? Las condiciones de explotación, ¿verdad? Entonces, pues les invito a reflexionar cómo podemos aplicar estos principios, ¿verdad? En, en nuestras condiciones, ¿verdad? En nuestro país, que es Guatemala. Eh, Ojalá en esta plática que tuvimos haya pues incentivado la curiosidad por conocer los procesos históricos que son tan importantes para la construcción de un buen vivir, ¿verdad? Y pues les quería dejar con una frasecita de Marx que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.